Después se quejan, me refiero a los terroristas de Hamás, que por lo pronto el 7 de octubre perpetraron una masacre que ha generado todo lo que vino después. Y específicamente hoy me refiero a que ahora se han encontrado armas y un laboratorio para elaborar explosivos en una mezquita en la Franja de Gaza. אנחנו נכנסים כרגע למסגד, שבו נמצא מתחת למסגד בקומת מרתף, מחסן אמל"ח ומעבדה של רקטות של החמאס ומלא מלא מטענים וחומרי חבלה וחומרי נפץ. אנחנו לוחמי גדוד 890 של הצנחנים ביחד עם כוחות הנדסה מיוחדים נמצאים מתחת למסגד בלב העיר עזה. נמצאה פה מעבדה של רקטות מיוחדת של החמאס, שמראה איך החמאס משתמש במסגדים לרצח נשים וילדים. אפשר לראות את כמות האמל"ח הבלתי נתפסת שהאויב מחביא פה. במהלך הפשיטה בקומת המרתף מצאנו חדר קירות בלוקים שהפשיט אותנו, הוצצנו את קירות הבלוקים ובאמת גילינו מעבדה לייצור אמל"ח של החמאס ופיר שמוביל לבית התת-קרקעי. החמאס הסתיר את הפס ייצור הזה בתוך המסגד. ניתן לראות את הסימנים של החיצוץ. לאחר שפוצצנו את הקירות, התגלנו שני דברים, אחד מהם זה פיר. עומק משהו כמו 5 מטר, שנמצא ממש פה מתחת למסגד, פה במרתף שלו. זה מה שנמצא כחלק מהפשיטה. ניתן לראות פה כל מיני עזרים לייצור אמל"ח. פה אפשר לראות על הלוח את הסרטוטים של הרקטות. ובחדר הזה ניתן גם ממש לראות המון חלקים של ייצור אמל"ח, פה פצמ"רים, רש"קים טרמוברים. Morteros, misiles, productos químicos, una cantidad de municiones, armas de fuego en una mezquita. Como recordarán a lo largo de esta semana, las Fuerzas Armadas israelíes han mostrado en el interior de hospitales en la Franja de Gaza que también allí los terroristas estaban haciendo de las suyas. Les mencionaba en los titulares lo que se habla del intercambio de rehenes secuestrados por los terroristas a prisioneros terroristas en manos del gobierno de Israel. Israel y Hamás están cerca de concluir un acuerdo para una tregua de la guerra con Gaza. Así lo afirmó el martes el líder del movimiento islamista palestino Ismail Haniyeh a través de un comunicado publicado en Telegram. Las negociaciones buscan establecer un alto el fuego en el conflicto a cambio de la liberación de los alrededor de 240 rehenes tomados por los milicianos de Hamás en su ataque contra el sur de Israel el 7 de octubre. Las negociaciones para la liberación de los rehenes y una tregua en el conflicto han contado con la mediación de Qatar, donde Hamás dispone de una oficina política y donde se encuentra su líder Haniyeh. Dos fuentes conocedoras de estas negociaciones explicaron a la AFP que el acuerdo tentativo incluye una tregua de 5 días que implicaría un alto el fuego sobre el terreno y límites a las operaciones aéreas de Israel en el sur de Gaza. A cambio serían liberados entre 50 y 100 rehenes capturados por Hamás y la Yihad Islámica, otro grupo armado palestino. Entre ellos habría civiles israelíes y rehenes de otras nacionalidades, pero no personal militar. El pacto ofrecido también llevaría a la liberación de unos 300 palestinos de cárceles israelíes, entre ellos mujeres y niños. Lo principal de esta guerra es contra los terroristas de Hamás, pero hay otro grupo terrorista, por cierto, muy poderoso, que se llama Hezbollah, que opera en general desde el territorio del Líbano y ha estado bombardeando Israel y recibiendo respuestas de bombardeos por parte de los israelíes. Ha habido una cantidad de civiles israelíes heridos, algún muerto, y ahora se reportan muertos del lado del Líbano, incluyendo 2 periodistas y una anciana. 2 periodistas de la cadena libanesa pro-iraní Al-Mayadeen murieron junto a un civil que los acompañaba en ataques israelíes en el sur del Líbano. También murió una mujer de 80 años y su nieta resultó herida. La información fue brindada por la agencia de prensa oficial libanesa ANI y el canal Al-Mayadeen para el que trabajaban los reporteros. Según la agencia, el ataque tuvo lugar en el sector fronterizo de Tair Harfa. Los reporteros eran la corresponsal Farah Omar y el camarógrafo Rabi Ma'amari. El presidente del canal indicó que el incidente se produjo después de que el gobierno israelí decidiera bloquear las páginas web de su canal de televisión. El ejército israelí dijo estar examinando los detalles. Los enfrentamientos entre el ejército israelí y el movimiento libanés pro-iraní Hezbollah han sido casi diarios
si bien limitados a la zona fronteriza entre ambos países. En los últimos días, Hezbollah intensificó sus ataques contra Israel desde el sur del Líbano. El presidente Joe Biden dice ser relativamente optimista y brevemente respondió sobre las negociaciones para la liberación de rehenes en manos de los terroristas de Hamas. Lo llevo ahora a algo que visualmente nos permite tal vez interpretar, entender mejor lo que es ese mundo subterráneo que han construido los terroristas de Hamas a lo largo de años. Estas son gráficas que ha presentado el diario The New York Times y que incluyen el explicar cómo funcionan estos túneles que en muchos casos tienen sus aberturas o dentro de edificios de estructuras civiles o al costado de alguna de sus paredes exteriores y que van muy profundamente, en algunos casos descienden 70 pies, que son un poquito más de 20 metros. El siguiente capítulo nos lleva a lo que representa que en algunas áreas hay espacio para lo que militarmente se llama cuarteles de comando y control. Y aunque son relativamente reducidos, les permiten en algunos casos estar semanas bajo la superficie porque tienen equipos de aire, tienen electricidad y tienen alimentos y agua para mantenerse allí escondidos. Fíjense, hay una cantidad de cosas que se ven aquí que incluye, primero, lo que está ocurriendo cuando se descubre alguna de estas aberturas. No es fácil luego llegar a lo que es la profundidad del túnel porque hay compuertas que tienen en muchos casos explosivos pegados, lo que se llama en inglés booby traps, y esto hace que un soldado que trate de abrir una de estas puertas con lo que se encuentre es con una explosión demoledora. Los israelíes tienen sus técnicas sobre el tema, hablan muy poquito de cómo funciona en la práctica, pero dicen que ya han logrado destruir una cantidad de estos túneles. Por cierto, hay en este momento un cálculo de que son cientos de kilómetros de vías subterráneas, en algunos casos tan estrechos como para que una persona, bueno, yo por ejemplo que mido 1,90, que son como 6 pies, casi 3 pulgadas, tendría que andar agachado por ahí. Pero el hecho es que esta es una estructura, o mejor dicho, una infraestructura que los terroristas han utilizado con mucho éxito para ellos a lo largo del tiempo. Bueno, si les parece, me voy a un capítulo que tiene que ver con la guerra en Ucrania y con lo que está pasando en Rusia, con madres que están indignadas con el gobierno, aunque no necesariamente condenando la guerra. Estimado Vladimir Vladimirovich, estamos esperando su ayuda. Familiares de rusos que combaten en Ucrania enviaron un mensaje al presidente Putin. Exigen que se libere a los soldados tras un año de servicio. De lo contrario, amenazan con protestas en todo el país. En Moscú, los familiares de combatientes sostienen pancartas pidiendo su regreso. Aunque la protesta no se dirigía contra la ofensiva rusa, los manifestantes retiraron los carteles en cuanto llegó la policía. Todos están cansados de la guerra, tanto los soldados como sus parejas. La ley rusa impide que los hombres movilizados abandonen el frente. Los grupos de derechos humanos afirman que hay 3 maneras de ser liberado: por lesiones graves, para ser encarcelado por ausencia sin permiso o por cumplir 65 años. Vamos a un paréntesis. Al volver, una conversación con nuestra colega María Celeste Arrarás sobre lo que ha generado muchos comentarios críticos, negativos, de lo hecho por la empresa Televisa Univisión con el expresidente Donald Trump. Muchos dicen que en la práctica esta entrevista pareció en algunos momentos un anuncio político no pagado.